Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre la acentuación en palabras. Tenemos agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. ¿Qué nos dice las agudas? La regla nos dice que se tildan siempre y cuando terminen en N, S o vocal, en las consonantes N, S o vocal. Tenemos, por ejemplo, pared. La fuerza de voz lo tiene en la última sílaba, pero termina en una consonante que no es N o S, por lo tanto no lo tildamos. Tenemos compás. La regla nos dice que se tildan siempre y cuando terminen en N o en S y la mayor fuerza de voz está en la última sílaba, por lo tanto lo tildamos. Tenemos feliz. La regla nos dice que no se tilda cuando termine en una consonante diferente a N o S, por lo tanto no lo tildamos, así tenga la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Tenemos Perú. ¿Qué nos dice la regla? Que debe tener la mayor fuerza de voz en la última sílaba o debe terminar en vocal o en consonantes N o S. En este caso termina en la vocal U, por lo tanto lo tildamos. Y por último tenemos corazón. Termina en consonante N y la mayor fuerza de voz lo tiene en la última sílaba, por lo tanto lo tildamos. Vamos a las graves. ¿Qué nos dice la regla en las graves? Nos dice que no se tildan cuando terminan en vocal o en consonante N o S. Y se tildan cuando tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Vamos con los ejemplos. Cráter. La mayor fuerza de voz lo tiene en la penúltima sílaba y por lo tanto lo tildamos porque no termina ni en vocal ni en consonante N o S. Tenemos otro ejemplo. Martes. La mayor fuerza de voz lo tiene en la penúltima sílaba, pero ¿por qué no lo tildamos? Porque termina en consonante N, en consonante S, y la regla nos dice que cuando termina en consonante N o S no se tildan. Tenemos difícil. La mayor fuerza de voz lo tiene en la penúltima sílaba y no termina ni en la consonante N o S en vocal y por lo tanto lo tildamos. Tenemos la palabra también libro. Pero ¿qué nos dice la regla? Que cuando termina en vocal o en consonante N o S, así tenga la mayor fuerza de voz en la segunda sílaba, en la penúltima sílaba, no lo tildamos, ¿no? Tenemos azúcar. La mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba y no termina ni en vocal ni en consonante N o S, por lo tanto lo tildamos. Ahora nos vamos a las palabras esdrújulas. ¿Qué nos dice la regla para las palabras esdrújulas? Tienen la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba y siempre se van a tildar. Según la regla, siempre se van a tildar. Pero la mayor fuerza de voz lo tienen en la antepenúltima sílaba. Vamos con los ejemplos. Célebre. Vamos a ver que está la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba y por lo tanto, como nos dice la regla, siempre se va a tildar. Tenemos otro ejemplo que es átomo. La mayor fuerza de voz está en la antepenúltima sílaba y por lo tanto lo tildamos, ¿no? Según lo que nos dice la regla. Vamos con otro ejemplo que es música. La mayor fuerza de voz está en la antepenúltima sílaba y según la regla siempre lo tildamos. Otra palabra, otro ejemplo tenemos que es fantástico. La mayor fuerza de voz está en la antepenúltima sílaba y según la regla siempre lo tildamos. Y por último, el último ejemplo de las esdrújulas, tenemos cámara. La mayor fuerza de voz está en la antepenúltima sílaba y por lo tanto, como dice la regla, siempre lo tildamos. Ahora vamos con las palabras sobresdrújulas. ¿Qué nos dice la palabra sobresdrújulas? Que la mayor fuerza de voz está tras la antepenúltima sílaba.
Y como las esdrújulas, siempre la vamos a tildar, ¿no? Y, por ejemplo, vamos a ver ágilmente. La mayor fuerza de voz está en la tras antepenúltima sílaba y por lo tanto lo vamos a tildar, ¿no? Ágilmente lo vamos a tildar. Tenemos otro ejemplo que es llévenselo. La mayor fuerza de voz está acá en la tras antepenúltima sílaba y la vamos a tildar, ¿no? Mayormente son órdenes las sobresdrújulas, ¿no? Tenemos otro ejemplo que es dígaselo. La mayor fuerza de voz está en la tras antepenúltima sílaba y por lo tanto, como dice en la regla, siempre lo vamos a tildar. Tenemos otro ejemplo que es repítetelo. La mayor fuerza de voz en la tras antepenúltima sílaba y según la regla siempre lo vamos a tildar. Y como les había mencionado, siempre va a ser, la mayoría siempre va a ser órdenes, ¿no? Y acá, por último, tenemos químicamente. La mayor fuerza de voz está en la tras antepenúltima sílaba y según la regla siempre lo vamos a tildar. Creo que ha sido tengo unos claros ejemplos de lo que son las palabras agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobresdrújulas. Espero mi explicación haya sido de gran ayuda para ustedes y con eso quiero concluir mi tema, ¿no? el día de hoy.